¿Qué cosas te gusta que te digan y qué cosas no te gusta que no te digan? Así que pregúntale a la par del que tienes o pregúntate tú mismo, ¿qué cosas me gustan a mí que me digan y qué cosas no me gusta que me digan? Por ejemplo, hay quienes estamos un poquito más gorditos de lo normal y Dios guarde si le decimos o que nos digan, estás un poquito gorda o un poquito gordo, ¿verdad? ¿O no es cierto? La mayoría de veces nos gustan que nos engañen. Porque nos gusta que nos digan, oh, qué bien te ves, qué bien te queda el vestido, y el vestido por poco y tira el botón al aire, ¿verdad? Y muchas veces sabemos que aún así estamos mal, pero no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que nos gusta que nos mientan. En la vida siempre hay una causa y un efecto. En la vida siempre va a haber una causa y un efecto. El efecto es algo que a mí me pasó, pero hay una causa por lo cual me pasó ese efecto. Hoy vamos a hablar respecto a que oímos lo que queremos oír. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4 y 5, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dentro de esto, a nosotros, ¿qué nos gusta escuchar de estos dos versículos? Nos gusta escuchar cuando dice que Él concederá las peticiones de mi corazón. Y después en el versículo 5 nos gusta escuchar solamente cuando dice, y Él hará. Pero muy pocas veces nosotros aceptamos, ¿por qué? Porque en este caso cuando dice, y Él concederá las peticiones de mi corazón, en este caso es el efecto. Cuando dice, y Él hará, es el efecto. Pero cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová, eso es la causa. Que en este caso, que si yo confío en Dios, que es la causa, el efecto es que Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Pero muy pocas veces nosotros queremos pagar el precio en este caso, de la causa. ¿A cuánto les gusta salir de paseo? Creo que a todo mundo nos gusta salir de paseo. Pero ¿cuántos ahorramos para salir de paseo? Ahí estamos orando para que Dios toque el corazón de alguien, en vez de que Dios toque nuestro codo para que podamos salir a pasear. Entonces, nosotros tratamos la manera, en este caso, siempre en este caso vamos orientados al efecto, pero muy pocas veces estamos orientados a la causa. Ahora, dentro de esto, tanto el efecto como la causa, esto me dio una pequeña introducción en base a lo que vamos a hablar en esta mañana. Ahora, yo quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Y cuando hablamos respecto a que nosotros queremos oír, en este caso, lo que nos conviene, pero no queremos escuchar lo que nos toca a nosotros, ahí es el punto donde vamos a centrarnos. Y eso quiero que lo dividamos en 3 puntos. El primero es, solo queremos oír que Jesús provee, o que nos provee, o que nos sana. ¿Y en dónde se origina todo esto? Tal vez quiero entrar un poco en contexto de dónde se originó esta prédica. He hablado con algunos pastores de la antigua y de la ciudad, y hemos llegado a la conclusión de que hay un decaimiento espiritual generalizado. La gente cada vez está más lejos de Dios que como estaba antes de la pandemia. Y hay como les digo, un enfriamiento, un distanciamiento. Y cuando uno le dice a la gente, ¿cómo estás? Bien. ¿Y crees en Dios? ¿Sigues buscando a Dios? Sí, ahí sigo buscando. Pero cuando uno le pregunta, ¿lees la Biblia? ¿Estás ayunando? ¿O vas a la iglesia? Es que tengo que hacer, que el trabajo, que el estudio. Y realmente, como les comento, hemos llegado a la conclusión o hemos llegado a un punto de que lastimosamente post pandemia ha venido un enfriamiento.
Entonces, el punto número 1 es que solo queremos oír que Jesús nos ama, que Jesús nos provee, que Jesús nos sana, pero no queremos pagar esa otra parte que nos corresponde a nosotros. Leamos el versículo 24 cuando dice: cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. Versículo 25. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió: francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar saciados y no por haber entendido los milagros que hice. Yo quiero que nos detengamos ahí un momento. A ver, pongámonos en contexto. Si nosotros leemos el versículo 6, desde el versículo número 1, podemos ver acá cuando fue la multiplicación de los panes y los peces, ¿se recuerdan? Dice que habían 5,000 hombres sin contar sin contar mujeres y niños. Más o menos habían como unos 20,000, 22,000 en total. O sea, imagínense qué montón de personas. Y en eso Jesús le pregunta a sus discípulos: ok, ¿qué hay de comer? O denle ustedes de comer. Y sus discípulos le dijeron: bueno, no tenemos, solo hay unos panes y unos peces. Total, de que empieza la multiplicación. Pero antes de esa multiplicación, dice que la gente seguía a Jesús por los milagros que Jesús había hecho. Entonces la gente seguía a Jesús, ¿por qué? Por los milagros y porque les dio de comer. Jesús ahí fue bien directo. Porque cuando la gente llegó a una orilla del lago y no lo vio ahí, dice que se subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm. Y cuando llegaron con Jesús y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿qué te habías hecho? Entonces mira en el versículo 26 lo que Jesús les dice, de una forma bien directa, bien ácida diríamos por ahí. Jesús respondió: francamente ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, hasta quedar satisfechos. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Y dice: hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. Jesús estaba dejando en claro que la gente en este caso oía lo que le convenía, estaba siguiendo lo que le convenía. ¿Por qué? Porque Jesús los estaba sanando, ni modo, ya no tenían que pagar en doctores, en ir a la farmacia, etcétera, etcétera. Sino Jesús les estaba llevando la vida más ligera. Y por si fuera poco, les estaba dando de comer hasta quedar saciados. Entonces viene Jesús: ustedes me siguen, ¿saben por qué? Porque les estoy sanando, porque les estoy dando de comer, pero no hay convicción del por qué ustedes me están buscando. Y mucha gente, lastimosamente, hoy en día, muchos cristianos, y estoy hablando de cristianos, gente que conoce la palabra, gente que antes tenía un privilegio en las iglesias y realmente solamente está siguiendo a Dios, entre comillas, no por convicción, sino por necesidad. Y mira lo que dice el versículo 34. Entonces la gente le dijo: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Yo los invito a que lean esta historia. Es una historia bien, pero bien tremenda. Porque cuando Jesús les dice: es que ustedes me siguen solo porque yo les doy de comer. Pero si ustedes comieran del pan con el cual nunca van a tener hambre, entonces la gente entendió y dice: ok, sí, perdón, estamos mal enfocados. O sea, porque nos estamos enfocando más en las cosas materiales y no tanto en las cosas espirituales. Entonces vienen ellos y preguntan: ok, entonces ¿qué pan deberemos de comer? Y viene Jesús en el versículo 34 y dice: yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. Entonces acá en el punto número 1, cuando nosotros normalmente solo queremos oír que Jehová es mi pastor y nada me faltará, cuando nosotros solamente queremos oír que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón, pero no, en este caso yo no doy la parte que me corresponde, deleítate a sí mismo en Jehová. Ese deleítate es buscar de Dios.
Muchas veces hacemos alarde que no somos religiosos. Pero, ok, no seamos religiosos. Pero si no somos religiosos, entonces ¿qué somos? ¿Tenemos una relación con Dios? Ok, entonces que se note esa relación con Dios. Cuando nosotros en este caso solamente buscamos a Dios por conveniencia, como que si fuese un super 24 horas abierto, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y ahí está Dios siempre. Entonces cuando tenemos un problema, Señor, ayúdame, esto y lo otro, pero cuando no tenemos problema, entonces andamos tranquilos en la vida. Y eso es cuando, el punto número 1, oímos solamente que Dios es nuestro proveedor, pero no hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Y eso le estaba pasando a la gente que seguía a Cristo. Seguía a Cristo por los milagros y porque les daba de comer, pero hasta ahí no más. El siguiente punto que quiero que miremos es que solo queremos oír que somos buenos y bonitos. Nos fascina que nos endulcen el oído, dirían por ahí. Y mira lo que dice el versículo 60. Cuando muchos de los seguidores, estamos hablando de Juan 6, cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, hablando del pan de vida y que nunca iban a tener hambre, en el versículo 60 dice, cuando muchos de los seguidores de Jesús, estamos hablando de seguidores de Jesús, no cualquier persona que encontró a Jesús en el camino, sino personas que seguían a Jesús. Y mira lo que dice. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió, ¿les ofende esto? ¿Les ofende lo que yo les estoy diciendo? ¿Y sabes cuándo pasa esto? Cuando nosotros decidimos buscar de Cristo y conforme a la palabra, que este es nuestro manual de cristianos, o de nuestra vida como hijos de Dios, cuando escuchamos la palabra y la palabra nos confronta, cuando confronta nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y cuando la palabra del Señor dice, ok, hay que amar a nuestro prójimo, pero cuando en este caso nosotros tenemos que demostrar ese amor y no podemos porque hay un dolor entre cuando hablan de dinero, entre el codo, el corazón y se conecta con la bolsa del pantalón, ahí nos toca, está bien, yo amo a Dios y ok, yo tengo que amar a mi prójimo, pero es que dar un poco de lo que Dios me ha dado, no. Por ejemplo, hablando de finanzas, la palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran. Y también cuando dice que Dios honra cuando nosotros honramos al Señor con nuestros bienes. Pero cuando se habla y se toca el tema del diezmo, momento pueblo, ahí sí no, ahí no. Mire pastor, tan bien que iba, tan bonita que estaba la iglesia. Que bien predican y que la música y que los hermanos tan cariñosos, etcétera, etcétera. Pero ahí si con ayudar al prójimo y dar mi ofrenda me tocó el codo con el corazón y el bolsillo, olvídese, ahora me agarró un calambre espiritual que me guió del codo al corazón y a la bolsa. ¿Por qué? Porque en este caso solo nos gusta escuchar que somos bonitos hijos de Dios, que en este caso nos gusta escuchar que somos buenos para buscar de Dios, pero cuando nos toca a nosotros dar nuestra parte, ahí es el problema. Ahí es el problema. Y en este caso, cuando Jesús dice, ¿quién puede estar de acuerdo con lo que Jesús está diciendo? ¿Quién puede estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Entonces ahí podemos ver cuando Jesús les pregunta, ¿les ofende esto? ¿Les ofende lo que yo les estoy diciendo? Para que ustedes puedan entender el contexto de lo que estoy hablando, en los versículos anteriores, en la palabra del Señor, bienvenidos, qué bueno tenerlos por acá. Acá la palabra del Señor dice, en los versículos anteriores, de que Jesús empezó a hablar de que Él era el pan de vida y que si ellos comían de Él,
ellos iban a tener vida eterna. Y los seguidores de Jesús, recuerden que estamos hablando de seguidores de Jesús. Y los seguidores de Jesús decían, pero no es de Jesús, no es el hijo de José, no es el hijo de María, no creció con nosotros. ¿Cómo él está diciendo que si nosotros no lo comemos, somos caníbales acaso? Y muchas veces hay una lucha entre lo espiritual y lo material. Y cuando nosotros tenemos ese pleito entre lo material y lo espiritual, pasa lo mismo de lo que pasaba con los seguidores de Jesús en ese entonces. Y mira lo que después dice en el versículo 61. Pero Jesús le respondió, ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si vieran a mi hijo, ¿qué sucedería si vieran a mi hijo, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Versículo 64 dice, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y para terminar esta parte, en el versículo 65 y 66 dice, también les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Cuando solamente queremos escuchar que somos bonitos, cuando solamente queremos escuchar lo que nos agrada a nosotros y lo que nos conviene a nosotros. Hace como un mes más o menos yo estaba hablando con un joven que antes venía a la iglesia, que se casó en la iglesia y tuvo problemas matrimoniales y total de que se separaron. Ahora él anda con otra muchacha y total de que, tuvieron hijos, ahora él anda con una muchacha y total de que en eso yo le empecé a evangelizarlo, ¿verdad? Le dije, mira, tienes que acercarte de nuevo al Señor, busca al Señor, congrégate. Me dice, mire pastor, no sabe cuántas ganas tengo de congregarme nuevamente. Pero nomás yo llegue, me dijo, usted va a querer que yo me separe con la que ahora estoy viviendo y que regrese con la que antes era mi esposa. Pero ella ahora está fea, está descuidada, nada que ver con la que ahora tengo, me dice. Te dije, queremos oír lo que nos conviene. Entonces yo le digo, mira, a mí no me corresponde señalarte qué hacer y qué no hacer. El mismo Espíritu es el que va a obrar en tu corazón y te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Pero así como Él, hay gente que sabe que está haciendo las cosas mal y todavía sabe que está mal delante de Dios, pero ¿qué hace? Mejor se apartan. ¿Por qué? Porque solo quieren oír las cosas buenas de Dios. Y cuando terminamos de hablar, me dice, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Puede orar por mí? ¿Puede orar por mi empresa? Yo le digo, bueno, está bien. O sea, yo no puedo evitar o decir, no, es que sos un pecador, un inmundo, te hace al infierno. No le puedo decir eso. Pero le dije, ¿sabes qué? Con todo gusto yo voy a orar por vos. Pero quiero decirte una última cosa. Yo no estoy para juzgarte ni señalarte, porque también tengo defectos y tengo debilidades. Pero lo que sí te puedo decir es, acércate a Dios. Y si la palabra del Señor dice que arregles tu situación, arréglala. Y eso es lo que pasa en el punto número 2, como les estaba diciendo, que solo queremos oír que somos buenos, que somos bonitos, que Dios nos bendice, que Dios esto y lo otro, pero muy pocas veces nosotros queremos pagar el precio de buscar de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? De que pasa lo mismo con estos discípulos que seguían a Jesús, cuando Jesús los confrontó y les dijo, miren, el paso número 1, yo les di de comer a ustedes hasta saciarlos. ¿Se recuerdan la multiplicación de los panes y los peces? Y antes de eso, yo los sané a ustedes. Pero ustedes me siguen porque en este caso yo los sano y les doy de comer. Y ahora, en este caso, ¿ustedes qué tienen que hacer para entender
que no solamente se trata de comer y beber, hablando materialmente, sino se trata de cambiar nuestra vida. Ahora ustedes no entienden y dicen qué dura cosa es seguirte, Jesús. Y lastimosamente muchos estamos así, y lastimosamente muchos después, post pandemia, estamos así. Sabemos que necesitamos de Dios, sabemos que estamos retirados de Dios, sabemos que estamos haciendo cosas malas, pero lastimosamente no queremos acercarnos y ponernos a cuentas, sino lo que nos toca hacer, o lo que hacemos, o lo que hacen muchos, es retirarse. Yo estaba hablando con otro amigo y total de que él tiene problemas con su esposa y están por separarse, pero él me dijo, mira, yo sí me voy a divorciar de ella, y es su segundo divorcio. Entonces total de que yo le digo, mira, pero mira, ¿sabes qué? Mejor tómense un tiempo, piénselo, analícenlo con la mente más fría, eso y lo otro. Y total de que él estaba decidido, no, yo me voy a divorciar. Y en este caso me voy a conseguir otra, porque yo no puedo vivir solo, dice. Entonces le digo, mira, pero te vas a complicar más la vida, porque en este caso, miren cómo es esto. Uno sabe que está malo y todavía hace cosas aún peor y se complica la existencia. Es como, por ejemplo, ustedes saben que compraron un televisor de 72 pulgadas, que rayado, yo quisiera uno, por si alguien quiere ofrendar uno, yo lo acepto, sin poner objeción. Pero imagínense, ustedes compraron una televisión grande, inmensa, toparon la tarjeta. Y el banco, como supo que ustedes toparon su tarjeta, lo llama y le dijeron, mire, aquí tengo otra tarjeta para dársela. Y usted la acepta. Y en eso se le descompuso la lavadora, por decir algo. Ahí va el tarjetazo. Y usted dice, Dios mío, ajustadito va a terminar el mes. Y aún sabiendo, ustedes van y caen a Electra o a Electrizado, donde se los van a clavar, y en eso compran otra cosa, sabiendo todavía que van a estar aún más complicados. Y así somos espiritualmente. Sabemos que estamos mal en esta área y todavía nos tiramos a otra área y pasamos de mal a peor. Y de peor pasamos, ahí creo ya que ya no hay nivel, ¿verdad? Pero pasamos de mal a peor y de peor a malísimo. Y este conocido, como les digo, él se casó con una persona que ya tenía un niño. No estoy diciendo que sea malo. Y ellos después tuvieron más hijos. Entonces ahora él se quiere juntar con otra persona que tiene otros hijos. Y hay muchos hombres que lastimosamente de un problema se pasan a otro problema, y después cuando uno le pregunta, ¿cuántos hijos tenés? Dios mío, tengo, o sea, del primer matrimonio tengo 1, 2. Y del segundo, y aparte de eso ella tenía otros hijos, tengo como 14. ¿Y cuánto ganas? El sueldo mínimo. ¿Y cómo hacen para comer? Puros ángeles, no comen, no se calzan. Puro, vida de ángel. Pero ¿cuándo pasa eso, hermanos? Y creo que ya me extendí en el punto, pero quiero regresar al punto. El punto es que cuando nosotros solamente oímos lo que nosotros nos gusta escuchar, que somos bonitos, que somos buena gente, que somos buenos cristianos y esto y lo otro, pero cuando nos toca a nosotros hacer lo que nos corresponde, ahí no queremos pagar ese precio. Entonces, cuando esta gente escuchó lo que Jesús les dijo que tenían que hacer, muchos discípulos de Jesús se fueron. Y eso pasa, hermanos, en la iglesia. La iglesia hoy por hoy está viviendo un repunte en Guatemala. Hay iglesias por todos lados. Antes habían unas 3 tortillerías por cuadra, por callejón. Ahora hay 3 iglesias por cuadra y por callejón. Hermanos, una vez yo iba en el carro y dije, voy a contar cuántas iglesias hay. Iba ahí en la ciudad, en alguna colonia. Y total dije, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hermanos, como 15 minutos de camino, iba despacio. Sin mentirles, como
38 iglesias. Pero en este caso, ¿de qué sirve tantas iglesias si hay un enfriamiento en nosotros y aparte de eso solamente queremos oír lo que nos conviene? Y cuando la palabra nos confronta, entonces decimos, no, yo para esto creo que no. Y nos empezamos a alejar y nos empezamos a enfriar. Y mira lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos en el versículo 67. Dice, entonces Jesús les preguntó a sus apóstoles, aparte eran los seguidores de Jesús, y les dice, ¿también ustedes quieren irse? O sea, Jesús abrió la puerta y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? En base a lo que yo les estoy hablando. Y el versículo 68 dice, Simón Pedro le contestó, y esta es cuando uno entiende la verdad, y dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Aquí, ya para ir terminando y antes de platicar el último punto, aquí viene Jesús y le dice a sus discípulos, miren, si ustedes se quieren ir, váyanse también. ¿Por qué? Porque, miren, muchas veces nosotros en las iglesias andamos pepenchando a los hermanos y no hablamos de ciertos temas. Es que no, ¿cómo vamos a hablar de ese tema, hermano, en la iglesia? La gente se puede ir. Hermano, ¿dónde te pongo donde no te pegue el sol? Y hay muchas iglesias que en este caso predican ciertas cosas. ¿Por qué? Para que la gente no se vaya a las iglesias. Pero si a Jesús le pasó, hermano, cuando le dijo, cuando la gente empezó a escuchar eso y la gente se fue, los seguidores de Jesús se fueron y todavía viene Jesús y le dice a sus apóstoles, si ustedes se quieren ir, pues váyanse ustedes también. Pero viene Jesús, mejor dicho, viene Pedro y dice donde tiene que ser lo central de nuestra vida cristiana. Le dice, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos, le dijo Pedro, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías. Pero el resto de discípulos y el resto de gente solo estaba por Jesús porque los sanaba y porque les daba de comer. Pero cuando Jesús los confrontó con la esencia del cristianismo, ahí dijeron, dura palabra has dado, complicado seguirte, y se fueron. Y eso es lo que está pasando, hermanos, en nuestro tiempo. Y si a eso lo sumamos que en los últimos tiempos va a haber un enfriamiento espiritual, según dice la palabra del Señor, las cosas se van a poner cañón, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes y por la vida de los que nos están viendo por medio de Facebook Live, porque todavía hay deseo de buscar de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. No lo que dice la palabra, sino lo que quieren oír. Versículo 4 dice, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Traducción lenguaje actual. Hermanos, si a usted le gusta adorar la guitarra, hagamos una iglesia, la guitarriana la vamos a llamar. ¿Por qué? Porque es mejor contar con todos los guitarretienses, no sé cómo se diría, a que mejor se vayan. Entonces armemos una iglesia, adoramos a la guitarra y armamos todo el concepto junto y que gire todo alrededor de la guitarra. Hoy en día existe un menú del evangelio. Hay el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la hipergracia, el evangelio de
de inclusión. Y así podemos ver una infinidad de iglesias que se han levantado y de pastores que han cambiado la palabra del Señor por pensamientos humanos. Y eso es lo triste, hermanos, que solo oímos lo que queremos oír, mas no lo que dice la palabra del Señor. Yo les hablaba al inicio de la prédica de lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate de sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero solo queremos escuchar que Él concederá las peticiones de mi corazón. Pero primero, ¿qué dice? Deleítate, guarda, busca. Los jóvenes hoy en día, ¿cuál es la moda? Ya no casarse. Ni siquiera antes, en los tiempos de mi abuelito, se robaban a las chicas. Ahora, no sé si se las roban o en común acuerdo, pero se van a vivir juntos. ¿Y qué dice la palabra respecto a eso? Están en adulterio, en fornicación. El llegar virgen al altar ya pasó de moda. El guardarse. Y así podemos ver un montón de cosas. Y hablando precisamente del evangelio de la prosperidad, de la hipergracia, de la inclusión. O sea, no es que estemos en contra de que Dios nos bendiga. Pero ¿qué queremos oír? O estas doctrinas de prosperidad o de hipergracia. Es que en este caso usted declare que Dios lo va a bendecir. Usted declare esto, declare lo otro. Ate, desate, amarre, nudo ciego, etcétera, etcétera. Y Dios lo va a bendecir. Pero ¿en qué momento le van a decir a la gente el precio de amar a Dios, de buscar de Dios? Que ahí es donde Dios bendice. Y ahí es, hermano, donde realmente es la diferencia entre alguien que es hijo de Dios a alguien que en este caso es un religioso o alguien que en teoría tiene una relación. Un verdadero hijo de Dios es aquel que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y se evidencia. No estoy hablando de perfectos, porque no hay ninguno perfecto. Perfecto solo es Dios. ¿Y cuándo vamos a llegar a esa perfección? La palabra del Señor dice: cuando lleguemos a su presencia. Nuestros cuerpos van a ser glorificados hasta ese momento. Pero hermano, ¿de qué me sirve a mí atar y desatar si no estoy haciendo la voluntad de Dios? E inclusive dice que si usted está en pobreza, que si usted tiene deudas, eso y lo otro, es que usted está en pecado. ¿Acaso el Señor no dice en su palabra: vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar? Pero lastimosamente estas iglesias que predican lo que la gente quiere oír, ¡wow! Montón de gente. Mira lo que dice Mateo 3, 13, 14 y 15. Y eso lo dice el Señor Jesús. Así que cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esa gente, por más que escuche hablando de la palabra, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver, se tapa los oídos para no oír, y si hiciera lo contrario, entenderían mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo la salvaría. Y termino con el tercer punto. No se trata de oír lo que me conviene, ese es el tercer punto. No se trata de oír lo que me conviene, sino se trata de oír la voluntad de Dios. Jóvenes, la voluntad de Dios es que ustedes se guarden hasta el matrimonio. La voluntad de Dios, jóvenes, es que ustedes empiecen a construir su futuro. Y cuando llegue el momento correcto, oportuno,
ustedes se casen como debe de ser, honrando a sus padres y honrando a Dios. ¿Y qué importa lo que diga Warner Brothers y sus películas y Disney y sus películas? Se trata de hacer la voluntad de Dios, de construir su futuro tanto espiritual como su futuro material. Hermanos adultos, si en algún momento nos equivocamos y erramos y tenemos consecuencias de algo mal que hicimos, una mala decisión, ok, es parte de lo que tenemos que vivir, pero todavía nos falta mucho por delante. Ordenemos nuestro camino y sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y no tengamos a Dios como un 24, como una tienda de conveniencia. No tengamos a Dios como un bombero. No tengamos a Dios como un 911, que solo cuando lo necesitamos, ahí sí vamos. Señor, sáname. Señor, provee. Señor, esto y lo otro. Se trata de vivir para Dios. Normalmente yo termino con esto y les digo: vivamos para Cristo. Y eso va mucho más allá de una frase. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vivir para Cristo. Hermanos, si en algún momento se te sale una mala palabra, Señor, perdóname, que no le quise mentar la 10 de mayo al vecino, pero tú sabes que me cuesta. Proverbio dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. A la próxima, tranquilízate, ya no le saques la 10 de mayo. Y Dios va a ir cambiando y transformando tu vida. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y esa es la diferencia. Y termino con este último texto, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerda, el tema de esta prédica es: oímos lo que queremos oír. Y no se trata de eso. Se trata de oír la voluntad de Dios. Se trata de oír la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Es irónico que el 98% de guatemaltecos, entre cristianos y católicos, creamos en Dios. ¿Por qué digo irónico? Porque de esa cantidad de personas que creemos en Dios, entre comillas, nuestro país fuese diferente, el hurto en instituciones del gobierno fuese nulo, violaciones, asesinatos. Platicábamos anoche con mi hijo, íbamos para la casa y él me comentaba de cuántas mujeres fueron asesinadas, cuántas mujeres fueron asesinadas en el mes que está pasando, y así consecutivamente, y de menos ha ido a más. Entonces yo no entiendo, hermanos, cómo en un país con fe en Dios, el 98%, quitemos el título de las religiones o los nombres, personas que creen en Dios, con principios, con temor de Dios, no es lógico lo que hoy por hoy sucede y lo que se mira en las noticias. ¿No crees tú que deberíamos empezar por nosotros a cambiar y a transformar lo que nosotros queremos oír a lo que debemos de oír?
Yo te hablaba en este caso de que hay una causa y hay un efecto. Y muchas veces nosotros vamos más al efecto, pero primero no vamos a la causa. ¿Y cuál es la causa primaria? Buscar de Dios y agradar a Él. Y si nosotros hacemos esto, nuestro día a día, nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, nuestras metas, nuestros planes van a ir evolucionando, caminando. Pero lastimosamente agarramos a un Dios como un 911. Pero hoy creo que es el día de cambiar nuestra vida y de transformar. Si hemos tomado malas decisiones, como dirían por ahí, lo hecho, hecho está. Ya no se puede hacer nada. Me fascina cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Y ese es el punto. Toma lo que hoy tú eres y dile: Señor, he tomado malas decisiones y lo que hoy por hoy, eso soy. Pero ayúdame a guardarme. Si alguien está buscando una novia o un novio, pídale al Señor guianza y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si alguien está buscando otro trabajo, o alguien está viendo un emprendimiento, algo por el estilo, pídale dirección a Dios. Pon en Él tu confianza, dice la palabra de Dios en Salmos, y Él hará. Muchas veces buscan al novio y después se decepcionan y después están chillando: no, Señor, ¿por qué a mí? Simplemente porque no pones las cosas en los planes de Dios. Esa es la diferencia. Iglesia, cierra tus ojos. Oh, santo, 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 santo eres tú, Señor. Señor, tu palabra dice en el libro de Salmos capítulo 37, versículo 4 y 5: deleítate sin miedo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Señor, que a partir de hoy no seamos como esta gente que solamente se guía a Jesús por las cosas materiales, por las cosas obviamente de sanidad, de multiplicación de comida. Y muchos religiosos también lo seguían porque estaban esperando al Mesías dentro de una religiosidad. Pero Jesús viene después y le dice a la gente: ustedes me siguen por lo que yo hago por ustedes, porque los sano, porque les doy de comer, pero no han entendido la verdadera verdad de tanto milagro y de tantas señales. Y se trata de que coman de mí, que beban de mí, para nunca más tener hambre y nunca más tener sed. Señor, con todo mi corazón te digo: ayúdame a ver con mis ojos espirituales que con estos ojos físicos. Ayúdame a amarte más con mi corazón que con tanta palabrería, Padre. Señor, yo sé que tu Espíritu Santo ha llegado a cada corazón llevando esa palabra que ha confrontado. Hermano, hoy Jesús te dice: ¿te quieres ir tú también? ¿No te gusta ser confrontado en base a la palabra y lo que nos corresponde a nosotros? Jesús abre la puerta y te dice: ¿te quieres ir tú también? La puerta está abierta. Pero si tú quieres obedecer al Señor, si tú quieres hacer lo que dice su palabra, yo te invito en esta mañana
a que te pongas de pie y que le digas: Señor, aquí estoy. Y así como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Creemos que tú eres el Cristo, creemos que tú eres el Mesías, creemos que tú eres el Hijo de Dios y que por medio de tu muerte y de tu resurrección alcanzamos misericordia y salvación, y algún día vamos a estar en la presencia del Señor. Si tú crees esa palabra, yo te voy a invitar que te pongas de pie y que le digas al Señor: Señor, yo quiero ser como Pedro y decirte: yo creo que tú eres el Cristo. Perdóname porque muchas veces solamente he oído lo que yo he querido oír, pero hoy tu palabra me ha confrontado, y que de ahora en adelante no voy a oír lo que yo quiero oír, sino quiero escuchar lo que tú dices por medio de tu palabra, Padre. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo te doy gracias por esta palabra que ha venido a confrontarme, por esa palabra que no se trata solamente de oír lo que yo quiero oír, sino se trata de oír lo que tú quieres para mi vida. Y sin duda alguna, como dice tu palabra, son planes de bien y no de mal. Levanto mis manos al cielo y te pido, Señor, que me ayudes a seguir adelante, que yo sea realmente, Padre eterno, una persona que lleve la bandera, no de una religión, sino lleve una bandera de las buenas nuevas de salvación. Gracias te doy, mi Dios.